Bueno, pues ahora sí que la situación se pone muy complicada en cuanto a todo el tema de los migrantes. Ya llegaron elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte y con esto, pues la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar en todo este entorno. Es muy importante hablar de los migrantes, pero a final de cuentas todos formamos parte justamente de este grupo o conocemos a alguien o tenemos parientes, amigos, lo que sea. La relación entre México y Estados Unidos pues es muy fuerte. Nos llevamos a veces bien, pero casi siempre con problemas muy serios. Por eso urgen cambios. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen y como lo digo cada semana en Cambios, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Bueno, mi querido Eduardo, pues hace un año estuvimos juntos aquí en el programa de Cambios hablando justamente del tema de los migrantes. Un año después, ¿la situación se pone peor, igual o cómo la ves? ¿Qué tal, Leo? Bueno, pues me parece que estamos en este momento viendo una reedición de lo que vimos en aquel febrero del 2019, cuando por presiones de Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador movió a 6,000 miembros de la Guardia Nacional de manera exclusiva, se decía, pues para detener el flujo migratorio. En esta ocasión, pues no son 6,000, son 10,000, y aunque en la comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum no se hace mención de manera directa de que tendrán también que ver con el asunto del fenómeno migratorio, muy probablemente estos 10,000 miembros de la Guardia Nacional que se están desplegando en nuestra frontera norte, pues se encontrarán con el flujo migratorio en una zona que además hay que mencionar es no solamente diferente, sino incluso más violenta que la que pueden encontrar en otras partes del país. Y esto nos debe de llevar a otro asunto. No es lo mismo que la Guardia Nacional decida detener el paso de migrantes en Chiapas, por ejemplo, que lo haga pues ya estando el migrante en Matamoros, en Reynosa, en Piedras Negras. La respuesta necesariamente por parte de los migrantes será otra. Me parece que lo que hemos visto a lo largo de los años de estudios migratorios es que la reacción de los migrantes en el sur frente a retenes y a redadas, etcétera, es mucho menos violenta, agresiva contra estos dispositivos de lo que pudiera presentarse ya en el norte a tiro de piedra de la Unión Americana. Entonces me parece que la realidad va a ser un poco más compleja y aunque se dijo que van exclusivamente a detener o a combatir el flujo de el tráfico de fentanilo, pues me parece que también pues tendrán que ver mucho en la contención de la llegada de migrantes hacia Estados Unidos. Sí, esa es la parte que quizás habría que, vamos a decir, tratarla de entender entre ese 2019, porque yo recuerdo que justamente en ese año, ahí por el mes de julio, Trump empezó con los mismos temas de aranceles. En este caso era el tema de los tomates o jitomates. Y ya después que se arreglaron, que dijeron, que tornaron, ¿hasta qué punto vamos a creerle a Trump que ahora sí va a pasar algo? Pues me parece que lo que hoy tenemos, y así hay que entender a Trump y así hay que enfrentar a Trump, es lo que se está presentando día a día. Es decir, ahorita sí, ordena una pausa en el aumento a los aranceles, por lo menos al 4 de marzo, pero no sabemos realmente cuál va a ser su reacción después de esta fecha. Lo que sí, a mí me parece que quedó claro en los dos comunicados es que después de este mes, dependiendo de los resultados que la Casa Blanca observe en nuestro país en relación a el combate a los grupos del crimen organizado y el trasiego de fentanilo, como también
al asunto del fenómeno migratorio, pues decidirán si estos aranceles se suspenden ya de manera mucho más larga o volvemos a la mesa a querer pues ver que Trump quiera volver nuevamente a subir los aranceles. Bueno, a ver, doctora, ¿cómo la ves tú? Bueno, lo que estamos es frente a la construcción de una narrativa. Estamos frente a la construcción de una narrativa política, de un posicionamiento a la llegada de una persona que quiere instaurar una forma de gobernar. A Trump ya tuvimos un Trump 1.0, ya lo conocemos, ya sabemos cuáles son sus discursos, pero frente a los discursos que hemos estado escuchando y a los discursos que ya le escuchamos en el pasado, en su primer periodo como presidente de los Estados Unidos, a lo que tenemos que apelar y a lo que nos tenemos que centrar, por ejemplo, es en los datos. Los datos nos muestran claramente que el periodo de Trump no fue el periodo de mayores deportaciones en la historia de las presidencias modernas de los Estados Unidos. No fue diferente. Hubo más deportaciones en otros periodos que en el periodo actual. El discurso es una cosa y los datos son otras. Entonces, yo creo que quienes toman decisiones de política pública deben de hacer caso a la información y a la historia de la inmigración a Estados Unidos. Y también a las formas de establecer las narrativas para posicionarte, para poder negociar en muchos aspectos. En aspectos que tienen que ver con la economía, con la migración, etcétera. Sabemos a ciencia cierta que la economía de Estados Unidos es una economía dependiente. Y es una economía dependiente del trabajo de la migración, de la inmigración, del trabajo de los inmigrantes. Y eso está muy claro en la información que se presenta en los datos. ¿O no es así, doctor Canales? Sí, porque inclusive al principio, cuando empezó todo este asunto de los aranceles, y un poco antes de que se diera a conocer que siempre sí, que siempre no, y que la pausa y todo eso, los que más se quejaban del tema de los aranceles eran las cámaras de comercio y de negocios de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, yo creo que aquí hay que tener en cuenta distintos planos. Uno, el discurso, ¿qué es lo que dice Trump? ¿Cuánto podemos creerle a lo que dice? Por un lado, y eso tiene que ver mucho con también lo que pudiera desearse, por el lado de él, lo que desearía Trump que ocurriera. Y lo otro, dos elementos, es la posibilidad. ¿Qué es lo posible? ¿Qué realmente es posible que esté en función del tercer plano de las necesidades concretas de la sociedad y economía norteamericana? Es decir, en el plano material, concreto, de lo posible y de la necesidad, hoy en día los mexicanos generamos el 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Así de simple. Y los mexicoamericanos, conjunto de todo, generamos el 20%. Así es, 1 de cada 5 pesos que se genera en Estados Unidos es generado por la población mexicoamericana, inmigrantes y descendientes. Es decir, las posibilidades de irse contra esa población generan una cuestión muy grave. Los mexicanos somos el principal grupo migratorio, o sea, es lejos, tenemos más del 25% de los inmigrantes son mexicanos. 1 de cada 4 inmigrantes que hay en Estados Unidos es mexicano. Somos nosotros, ¿no? Eso es conocerlo. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, lo que dicho en otros lados también es, se dice México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Y el área del comercio, ese comercio que viene ya hace 30 años o más, ¿no? Bueno, digamos desde cuánto, bastante tiempo. El punto es que tanto Estados Unidos como México se han beneficiado de ese, y no solo se han beneficiado, sino que se han estructurado. O sea, después de 3 décadas, 4 décadas de comercio y en la profundización del comercio, se han estructurado las economías y la sociedad en función de eso. Hoy día romper el comercio, ese comercio, claro, a nosotros nos afecta a México, pero a Estados Unidos también. O sea, la sociedad, la economía norteamericana está estructurada con base en el comercio con México, porque le da la potencia para comerciar con el resto del mundo. Bueno, yo también digo, hoy día, y desde hace varias décadas, México es el principal socio migratorio de Estados Unidos. O sea, la migración, así como el comercio, constituye un elemento de vinculación que hoy día estructura, es decir, la sociedad norteamericana y la sociedad mexicana se organizan con base en la migración. O sea, este 20% del PIB, la posibilidad de los mexicanos de cubrir el déficit laboral crónico que tiene Estados Unidos. No tienen gente,
para cubrir los puestos de trabajo necesarios para mantener la economía. Así de simple. Bueno, los mexicanos ahí contribuimos. Entonces, pero no solamente eso, estamos en los puestos, digamos, lo decía, en la cadena alimentaria de Estados Unidos toda. Estamos produciendo como jornaleros agrícolas. Somos los jornaleros agrícolas que estamos, digamos, sembrando, cosechando, levantando las cosechas. Pero además estamos en la agroindustria, en el procesamiento y transformación de ese alimento en alimentos para la gente, para la población. Y además estamos después en el procesamiento de esos alimentos para servírselos como comida en los restaurantes, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, ahí estamos en todo, y ahí somos fundamentales. Sobre el 30-40% de los trabajadores ahí son de origen mexicano. Entonces, evidentemente la sociedad norteamericana se ha estructurado, se forma la economía con la migración. Sí. Cortar eso es como cortarse uno mismo las vías respiratorias. Claro. Sí, porque aquí lo importante, no estamos hablando ni de derechos humanos, no estamos hablando ni de leyes, no estamos hablando de nada, estamos hablando de un negocio. Ese es el tema, tanto para México como para Estados Unidos. Sí, aunque quizás lo que yo pudiera agregar a la discusión sería, tomando en cuenta un poco el Trump 1.0, hay ciertas acciones que sí tendríamos que poner foco más estando en México, como es el papel que juega el Estado mexicano en toda esta mecánica de las deportaciones o de la gestión migratoria, ¿no? Y lo digo porque recordaremos que en ese año 2019, en enero del 2019 hasta enero del 2021, México genera este acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos, que se ejemplifica y lleva por nombre el programa de Quédate en México, ¿no? El protocolo de protección a migrantes, irónicamente llamado en inglés, que significó en la práctica que alrededor de 71,000 personas estuvieron varadas durante esos 2 años en 8 puntos fronterizos de nuestro país, de la frontera norte de nuestro país, y que organizaciones como WOLA, que es una organización que hace trabajo binacional, documentó alrededor de 1,500 personas que sufrieron una violación a sus derechos humanos por parte de alguna autoridad mexicana o un delito por parte de la macrocriminalidad. Es decir, el volver a instaurar de estas 22 acciones ejecutivas que dio a conocer Donald Trump, el de facto volver a instalar este acuerdo de tercer país seguro, va a traer consecuencias como la vimos en su momento con esta política disuasiva que tuvo el gobierno estadounidense y que palomeó el gobierno mexicano, ¿no? Porque hoy en día, y agregaría también en este matiz de discusión, se está hablando solo de deportación de personas mexicanas. También agregaría que desde el gobierno de Biden, México firmó un acuerdo con Biden para poder deportar personas extranjeras a nuestro país. Y ese acuerdo lo firmó y legitimó, donde aceptó que mensualmente pudieran deportar hasta 30,000 personas mensuales. ¿De qué nacionalidades principalmente? De aquellas que no tienen relaciones diplomáticas estrechas a Estados Unidos con ellas. Y el proceso de deportación es más difícil. ¿Quiénes son? Haití, Nicaragua, Cuba, Venezuela. Claro. Esa política se mantiene. Es decir, yo sí creo que este tema no solamente es un tema económico respecto al papel que tiene el gobierno mexicano, es un tema de protección también de esta población que va a estar sujeta a este tipo de acciones, ¿no? Bueno, como pueden ver, este no es un tema que nada más se queda en los buenos deseos, ni tampoco en tener o no tener acciones contundentes. Es algo que se tiene que arreglar, pero que no se ha arreglado y que urgen cambios. Bueno, obviamente que las realidades cambian porque no es lo mismo vivir en la frontera, donde, pues como nos estaban diciendo, no solamente lo que decías de haitianos o de otras nacionalidades de Centroamérica, también de Sudamérica hemos visto mayor presencia, venezolanos, ecuatorianos, etcétera. Colombianos. Pero también de otras pues, continentes, africanos y hasta europeos, ¿no? O sea, esas personas ya no son las mismas que teníamos hace, no sé, 5 años, 6 años. Sí, yo creo que parte de entender también la realidad compleja que vivimos de movilidad humana en México ha sido el cambio de perfiles migratorios.
Y a partir de la precarización de las condiciones de países de origen, pues las diásporas han aumentado, ¿no? Tú mencionabas, Sudamérica, particularmente la diáspora venezolana, el desplazamiento forzado venezolano en la región es el más grande, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa población, particularmente en los 5 años atrás, ha sido una de las poblaciones que más solicitan la condición de refugiado en nuestro país, ¿no? De hecho, en el 2013 me parece que se constituyó el segundo grupo poblacional que más solicitó la condición de refugiado en México. Entonces, este tema de la protección internacional en el país, yo creo que también ha sido uno de los cambios que hemos observado. En 2013, cuando tuvimos ya la reglamentación de la ley secundaria, de la ley de asilo, empezamos con 1,010 solicitudes, algo así. Para el 2024, más de 145,000 personas solicitaron la protección internacional en México. Y particularmente con este contexto de securitización que estamos viendo y de externalización de la frontera estadounidense en nuestro país, seguramente estas personas que no puedan acceder a la solicitud de asilo en Estados Unidos van a quedar en México y seguramente algunos de ellos de manera involuntaria van a solicitar refugio en México. Y aquí yo voy a poner el dedo en la llaga a nivel institucional. El presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que justo la política migratoria y de protección del país se divide entre Instituto Nacional de Migración y Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, mientras que el presupuesto del INAMI año con año aumenta, el presupuesto de la Comar no ha aumentado a lo largo de 5 años, ¿no? O sea, aún y cuando las solicitudes de asilo están aumentando. Entonces, por una parte, las personas van a estar varadas en nuestro país, van a tratar de solicitar la condición de refugiado y México, al contrario, en lugar de robustecer las instituciones, generó el año pasado, por ejemplo, una simplificación orgánica. Recordemos que parte de la simplificación que quiso hacer la Administración Pública Federal fue como disminuir la carga de servidores públicos en las dependencias. Y la Comar pasó de ser un organismo público desconcentrado a ser hoy en día solamente una oficina, una dependencia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si estamos pensando que estas personas que son orilladas a generar un desplazamiento forzado de sus países de origen por un motivo de violencia no van a poder llegar a Estados Unidos, seguramente van a estar en México, pero no van a tener las condiciones para ser protegidas tampoco en nuestro país. Sí, y esa bronca pues ya la compramos gratis desde hace varios años, ¿no? Sí, ahora yo creo que aquí hay que tomar distancia, altura, para analizar el asunto. Uno, lo que decía recién Patricia, que es los datos. ¿De cuánta gente estamos hablando? No, para dimensionar cuánto es. No estamos hablando de la crisis humanitaria siria de hace algunos años, no estamos hablando de la crisis venezolana, de venezolanos en Colombia, de más de 2 millones, etc. Entonces, tampoco la del Perú. En fin, si no estamos hablando de números mucho menores. Ahora, esto no invalida el hecho de que se trata de personas concretas y hay necesidad de una política humanitaria respecto a ello. Y ahí es donde estoy de acuerdo en decir, el Estado mexicano tiene que tomar conciencia, es decir, cómo logísticamente, políticamente, estructuro, organismos, instituciones, etcétera, una política que atiende a esta población, por un lado, con un discurso humanitario. Y eso tiene un doble sentido. Primero, porque voy a atender a alguien concreto que tiene problemas. Y segundo, porque estoy levantando un discurso, un relato alternativo al relato criminalístico, que criminaliza la seguridad, etcétera. Si no digo, estas personas son sujetos de derecho, sujetos de política humanitaria, etcétera. Y levanto otro elemento, digo, no son los criminales, no son de ese tipo, no son esa gente. Entonces, en ese plano, en ese contexto, tiene un doble sentido. Ahora, la exigencia para el Estado es decir, tengo que ser proactivo en esta política. Ahora, no va a ser la política, digamos, la gran política que va a recurrir todos los fondos del Estado mexicano, porque no lo va a hacer. O sea, es mucho menos. Pero, por tanto, pero sí hay una exigencia en ese plano de ordenar la administración interna, la logística interna, la política interna para atender este problema. Y ahí lo que decía en 2 planos. Por un lado, el plano concreto de atender a alguien, ¿no? Y el otro plano, el plano del relato. Y aquí también recuperar que la historia política, digamos, de México en términos de refugio ha sido siempre una política de refugio, de asilo, de dar no nos olvidemos en los años 80 lo que era Chiapas y lo que era la frontera sur de México con Guatemala, donde había una cantidad de refugiados guatemaltecos, etc. O sea, hay una política, hay una historia que la cual nos enorgullece además. Y creo que hoy día ese punto
importante recuperar los principios que estaban detrás, porque esos principios sustentan una política no solo humanitaria, sino una política de consolidación de una democracia, de cuáles son los valores que deben estar tras de una democracia en contra de los discursos hoy día racistas, xenófobos, etcétera, que atentan contra los valores democráticos. Entonces, sí, pero enviar otros 10.000 elementos de la Guardia Nacional pues no contribuye a eso, ¿no? Bueno, por lo menos a esa parte. El enviar este número de elementos no fue en el discurso para atender el retorno de los migrantes o la migración en tránsito, fue para cuidar cuestiones de violencia y de tráfico de drogas en el discurso. Pero sabemos también que el personal que cuida el país es limitado. Tenemos una limitación ahí. Claro. Sabemos que la infraestructura es limitada. Sabemos que los sistemas y los procesos de atención a poblaciones móviles están saturados. Sabemos que los sistemas de atención también a las poblaciones móviles, llámese del país que vengan, están limitados y saturados. Entonces, frente a esto, el Estado mexicano tiene que tener una política para tratar de aumentar la infraestructura, tratar de tener procesos claros, instituciones claves y sobre todo asignación de recursos. Nadie cree en una política de discurso, ni escrita en un papel. Una política escrita en un papel sin recursos económicos, Sí. no tiene sentido. Sí, no tiene ningún caso. No Y esta tiene película- ninguna validez, no tiene ningún sustento. Sí. ¿No? Y esta Detrás tiene que película- haber un y respaldo. Esta película la has visto 1.000.000 de veces. Sí, a mí lo que me preocupa es que es decir, vamos a tener dos grupos de migrantes deportados. Por un lado, los nacionales, Sí. y por otro, de diferentes nacionalidades. Y lo que me preocupa es que lo que hemos visto en las encuestas es que el no atender desde el gobierno federal y otros gobiernos estatales, municipales, a los migrantes de otras nacionalidades no genera un costo político para los gobiernos. ¿Sí? En ese sentido, a mí lo que me genera mucha preocupación es que al final del día la gente, la mayoría, puede estar más conforme porque se suspendieron los aranceles que por la falta de atención que se le pueda dar a los migrantes. Sí, de porque otros desviaron la atención. Así es, pero además, porque si se levantan las encuestas y se le pregunta a la gente, ¿estás de acuerdo en que se manden 10.000 elementos de la Guardia Nacional y que se detenga el proceso migratorio y que las personas que no son de México las manden a otro país? La mayoría de la gente dirá, adelante. Claro. Y si no hay recursos para atenderlos, atiende a los mexicanos. Entonces, a mí me parece que los que van a quedar también en un espacio de una indefensión muy importante, no solamente en Estados Unidos y durante el proceso de deportación, sino en su arribo a México van a ser los migrantes que vienen de otros países. Y ese discurso se apuntala, Lalo, yo creo que desde las instituciones. O sea, tú tienes un Instituto Nacional de Migración con una política securitista completamente. O sea, recordemos, en el 2023 se dio este lamentable y deleznable hecho donde en la cárcel migratoria, porque no hay que utilizar los eufemismos que dice la ley de migración, dice estancias provisionales. No son estancias, son cárceles migratorias, Claro. porque violentan el artículo 21 constitucional, donde ninguna persona tiene que ser privada de su libertad por más de 36 horas cuando no cometiste delito. Y recordarles a tus televidentes que cualquier persona que tiene un irregular estatus migratorio en el país no comete delito, comete una falta administrativa. Por lo tanto, no puede estar en un proceso de detención más de 36 horas. Lo que ocurrió en la cárcel migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue que perecieron 40 personas, migrantes, la mayoría de ellas personas venezolanas, quemadas en una institución resguardada por esta instancia del gobierno federal llamada Instituto Nacional de Migración, y que hasta la fecha el comisionado del INAMI, Garduño, sigue impune, incluso con un procedimiento abierto y en funciones. Entonces, justo, mira, si tú tienes al representante del INAMI, ¿no?, al representante de esa política
donde no pasó nada después de un suceso como esto, Al fin que nada más se murieron 40 personas. ¿qué puedes esperar? Es que de verdad que eso es como irreal lo que se está viviendo, ¿no? Sí, y no solamente es irreal en ese sentido, sino apuntalar lo que tú dices. O sea, la gran mayoría de las personas dirán, pues ahora sí que el mismo discurso de allá. Si va a venir un venezolano a quitarme mi trabajo, pues que lo regresen, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde está el punto de lo que está al debe, ¿no? Y esto es lo que apuntas tú sobre Garduño, ¿no? Garduño ha sido muy criticado incluso dentro de los simpatizantes del mismo gobierno. Claro, yo participo de algunos grupos de esos y hay una muy desencanto por eso, o sea, entendiendo de que es un asunto particular, digamos, pero es un asunto que genera desencanto. Yo creo que un punto importante es el siguiente, que es el que tal debe, y que es que lo que venimos arrastrando ya hace varias décadas, que es que no tenemos una política migratoria, dado el contexto actual, con los principios humanistas y humanitarios que nosotros sostenemos. Es decir, cuando citaba el caso del refugio a Guatemala, la política hacia El Salvador, cuando fue la crisis de los 80, la crisis política militar en El Salvador, la política hacia Colombia en los años 70, 80 de recibir. Entonces, había una política, un sentido de qué significaba esto, ¿no? Hoy día, de los últimos 20, 30 años, ha primado una visión neoliberal, individualista, donde se predomina la parte comercial, económica, y la parte humanitaria, etcétera, se ha dejado de lado, donde la política migratoria, desde los años 90 para acá, la política interna de tránsito, etcétera, se ha construido desde Estados Unidos, más que desde México. Esa parte yo creo que es importante señalarla y sobre todo decir, bueno, a final de cuentas, ¿estamos haciendo algo o estamos obedeciendo a alguien? Por eso urgen cambios. Bueno, también hay que verlo desde el punto de vista de Jalisco y bueno, pues tú has vivido esta historia también en muchos años. ¿Qué puede pasar en Jalisco? Bueno, yo creo que aquí el problema seguramente va a ser por partida doble. Es decir, por un lado, los migrantes mexicanos que comiencen a regresar a nuestro estado, pues van a necesitar empleo, salud, recreo, educación, etcétera. Y por otro lado, el gobierno pues dejará de recibir el impacto que significa el dinero que envían las familias o los migrantes en Estados Unidos a las familias remeseras en nuestro estado. Estamos hablando de poco más de 4.500 millones de dólares al año. Es decir, es muchísimo dinero que activa la economía de muchas comunidades en donde prácticamente las familias viven de las remesas. Ese es un asunto. El otro es pues toda la atención que va a requerir la población, no solamente de mexicanos, sino también de otras nacionalidades que estén llegando a nuestro estado, al área metropolitana, no solamente del norte, sino también del sur, porque esta migración que está llegando a México del sur de nuestro país o por el sur de nuestro país, no se va a detener con Trump en la Casa Blanca. Esto va a seguir y me parece que es un caldo de cultivo muy complejo para diferentes rincones en el estado que literalmente viven de las remesas que les envían los migrantes en Estados Unidos. Sí, y yo decía que esos migrantes no van a ir a Guadalajara o a Tonalá o a estos lugares donde ya pusieron unos albergues, sino que están en el interior de Jalisco, porque hay muchos municipios de Jalisco que prácticamente están vacíos. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? Bueno, nosotros hemos realizado algunas serie de investigaciones y exploración de datos al respecto y bueno, sabemos que de entrada el estado de Jalisco tiene una dinámica particular, que es esta cuestión de gran concentración de la población en grandes metrópolis y en ciudades medias y una suerte de despoblamiento poblacional en una serie de municipios del estado de Jalisco. Pero esta dinámica también permea la decisión de a dónde se regresa. O sea, nosotros hemos encontrado datos que nos muestran que las personas que retornan al estado de Jalisco no regresan a los pueblos pequeños, sino a ciudades de tamaño más grande. Luego, por otro lado,
hemos encontrado datos que cerca del 70% de las personas que regresan tienen resuelto el problema de la vivienda. Todas tienen vivienda. O sea, no llegan, sí, vivienda propia. Hemos encontrado también que el nivel de escolaridad que tienen es el bachillerato completo, o sea, tampoco regresan sin escolaridad. Entonces, tenemos una serie de condiciones y de características que los hacen que sus probabilidades de reinserción en la sociedad jalisciense y en las sociedades donde se incorporen, aprovechando el capital social y el capital económico que traen consigo, es muy positiva para el estado de Jalisco. No estamos hablando de cualquier población. Sí. Y son datos de los censos de población, extraídos de los censos de población. Por otro lado, creo que debemos matizar la cuestión de las remesas. O sea, históricamente no se ha visto un descenso de las remesas en el Estado. Las remesas siempre han permanecido en niveles o se desaceleran un poco, pero nunca hemos tenido una caída de los niveles de recepción de remesas en el estado de Jalisco, y el histórico así nos lo manda, aunque los retornos se hayan incrementado. No se han visto una disminución de gran magnitud de las remesas, entonces esperamos que en el futuro no tengamos ese descenso de las remesas. No, yo creo que no va a suceder, dada la historia que se ha mostrado de los datos. Entonces, pensemos positivamente que vamos a recibir población en nuestro estado de Jalisco que esté en condiciones de colaborar con el desarrollo económico del estado. Evidentemente, el estado tiene que tomar medidas para darles opciones de reinserción adecuada en el lugar al que ellos decidan retornar. Y generalmente deciden retornar a estas localidades de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque tienen mayor número de servicios. Claro. Porque tienen mayor recursos a su disposición. Entonces, no veremos el fenómeno de despoblamiento de ciertas localidades en el estado de Jalisco. No va a desaparecer, porque obedece a otra lógica. A la otra lógica de cómo el Estado está promoviendo el desarrollo económico en las regiones, no del retorno de los migrantes. Sí, yo publiqué en Milenio Jalisco recientemente la historia de un señor, Roberto, de 76 años, que por todo este tema relacionado con Donald Trump, decidió, pues ahora sí que tratar de combinar sus actividades de California con acá en Jalisco, y lo que se encontró fue la muerte por el pésimo estado de las carreteras, tomando como base que esta persona pues trabajaba justamente de conductor, de chofer, como decimos habitualmente. En el caso de Jalisco, ¿qué más? Bueno, lo que dice Pati hay un dato relevante. El 2008, a partir del 2008 hubo un freno a la migración. De hecho, por la crisis económica de ese año, ¿no? Por un lado, un freno a la migración, y a lo que se agregó de años después, las deportaciones masivas. Hablamos de más de 2 millones, ¿no? Fueron los que deportó Obama en todos esos dos periodos. 2 millones de puros mexicanos, más de 2 millones. O sea, es decir, el flujo migratorio hacia Estados Unidos se frenó. Sin embargo, las remesas crecían y siguieron creciendo. Nunca pararon. Ahora, ¿por qué? Porque ahí, para entender qué nos dicen los datos de las remesas. Las remesas tienen un comportamiento procíclico en Estados Unidos, es decir, cuando a los paisanos les va bien, mandan más plata, evidente. Pero anticíclico en el caso mexicano, es decir, cuando a los familiares le está yendo mal, a la economía mexicana le está yendo mal, vienen más remesas. Y son inflexibles a la baja, no bajan. Se podrán detener, pero nunca caen. Una familia que empezó a recibir recursos, muy poco probable que deje de recibirlos en el futuro. Los va a seguir recibiendo. Así, digamos. Ahora, otro dato importante era, recuerdo de hace ya unos 20 años, cuando hicimos unos trabajos de campo en Teocaltiche, Zapotlanejo y otros lugares de los Altos de Jalisco, ¿no? Y encontramos una cuestión muy rara para esa época, hablando 2000, 2005, 2004, 2006, antes de la crisis. Y era la cantidad de casas que se estaban construyendo en condominios. Y preguntábamos, ¿y esto, quiénes vienen a vivir acá? No, son los migrantes. Están mandando las remesas, bien, ahí están las remesas. Y uno dice, claro, ¿y para qué? Si están allá, bueno, para esto. O sea, pocos años después tuvieron la razón ellos, ¿no? Que construyeron casas porque sabían que en algún momento lo que tenían en Estados Unidos no era permanente. Y el 2010 empezaron a regresar y ya tenían su casa. Bueno, este señor que le estoy platicando, Roberto, justamente
acaba de reconstruir su casa. Claro, entonces, Para ya y esa es una política, o sea, una forma en que los mexicanos, los migrantes, asumen esta relación transnacional entre su comunidad de origen y el lugar de asentamiento de Estados Unidos. Es decir, que están en ambos lados a la vez y necesitan los dos lugares. Y construyen acá porque acá es donde van a estar, ¿no? Y eso era importante, que hace que uno dice, los migrantes que retornan. Claro, los deportados los agarran de la noche a la mañana y listo, pero no llegan desnudos sin nada. Llegan con capitales sociales, con redes de que los reciben, familiares, comunitarias, llegan con capitales cultural. O sea, han tenido una formación, experimentan más experiencia laboral, etcétera, y llegan con capital económico, algún tipo de capital económico. Entonces, y eso, ahora el problema es el siguiente, es que llegan aquí y quedan solos, parados, sin nadie. Y ese es el problema. Pero me temo que el que no sabe todo eso que estás platicando es el gobierno de Jalisco, porque está inventando cada cosa rara de que regresen para ser choferes del transporte público, vamos a darles albergues. Espérate, como que no conoce lo que está pasando en Jalisco. Agregando un poco a este punto que dicen mis tres colegas, particularmente el Doc Canales, a mí me gustaría señalar que justo tampoco es que solo sea privativo el gobierno de Jalisco, ¿no? En general, México no tiene una política pública clara sobre el retorno o deportación de las personas. A ver, tenemos desde el 2018, 19, 22 y 23 propuestas para generar una ley secundaria sobre retorno, ¿no? Lo que tú necesitas es generar una legislación, porque la ley de migración no es muy clara sobre la competencia y jurisdicción que tiene. En la ley de migración te dice la competencia y jurisdicción es del INAMI en el momento de la recepción, ¿no? A través del programa Paisano. Pero el programa Paisano no genera procesos de integración local. Entonces, digamos, toda esa infraestructura que tiene el Estado y que tendría que poner en servicio de las personas en retorno, en deportación, retorno en un sentido voluntario y deportación involuntaria, no está regulado. Entonces, no hay una política clara desde el gobierno federal y obviamente no hay concurrentemente ni en el Estado ni en el municipio, digamos, como reglas claras de qué me toca a mí, gobierno federal, estatal y municipal, para realizar. Entonces, de alguna manera, pues están tratando de inventar el hilo negro. A ver, una persona que llega a ser deportada de entrada, pues tiene que ejercer los derechos de ESCA, ¿no? Es decir, el derecho a la identidad, muchas veces no llegan con documentación porque en el proceso de deportación pues nunca lo hicieron o nunca sacaron la matrícula consular o no tienen la INE del consulado, o sea, llegan sin nada. Nunca sacaron su clave única de registro de población y ustedes saben que el CURP es la llave para el acceso a los derechos de ESCA, los derechos sociales, porque sin CURP no puedo entrar al sistema sanitario, sin CURP no puedo tener una relación obrero-patronal, sin CURP no puedo tener no puedo un registro federal de causantes, es decir, lo del bienestar y todo. Claro, es decir, no hay claridad sobre cómo Estado, a través de estos tres órdenes de gobierno, qué política voy a generar para poder atender a esta población. Y por eso es que se trata de inventar no inventar, tratar de paliar con la información que tiene estos servicios, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es una de las falencias que tenemos como Estado mexicano, que no hay una política clara, porque no hay una legislación, ¿no? Quizás por mi deformación disciplinaria pongo el dedo en el renglón en eso, pero creo que es importante decirlo. No, y no solamente es importante, sino que además también choca con este famoso discurso de que todo está bien, de que no se preocupen, ya mandamos a los de la Guardia Nacional y todo se solucionó, ya hay una pausa con los aranceles, entonces sigan disfrutando de la vida, cosa que obviamente requiere cambios. Bueno, en todo este asunto relacionado con todo lo que ocurre en estas relaciones de comercio, relaciones de remesas, relaciones personales, familiares y todo lo que ocurre en todo este proceso, pues lo que necesitamos son cambios. Ya hemos anticipado algunos cambios, pero Patricia, ¿qué más cambios necesitamos hacer? Bueno, lo que necesitamos es precisamente tener, primero, acceso a la información clara y precisa. Que todas las personas que estén inmersas en el proceso migratorio tengan acceso a información para tomar decisiones y saber qué van a hacer.
información sobre las instituciones, información sobre los servicios a los que pueden tener acceso, información sobre la documentación requerida, asesoría legal, asesoría médica, o sea, información para que puedan tomar decisiones y puedan volver a armar su vida si es que retornan en nuestro país. Eso es fundamental. ¿Y quién es el encargado de que esta población tenga acceso a la información? Evidentemente, los gobiernos locales, municipales, estatales, son los órganos rectores de proporcionar esta información a la población, apoyada por otras instituciones y organizaciones sociales. O sea, no es un problema unidireccional, no es un problema, no es una cuestión que se resuelva solamente de una parte, sino que es apelar a toda la sociedad, a las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, y todos los niveles de gobierno tienen que estar dispuestos a participar en las diferentes acciones para esta población. Ese es un primer paso que es fundamental. Segundo, tener instituciones que estén preparadas para dar la atención que se requiera. No vamos a recibir las olas y hordas de gente desbordada, no, pero si con los pocos flujos que hemos tenido no somos capaces de dar una atención pertinente, información clara, etcétera, etcétera, con un poco de incremento va a seguir esto sin tener una directriz clara, sin leyes claras, sin formas de aplicación claras, sin procesos que tengan un orden y que todo el mundo comprenda el papel que juega en cada uno de los niveles. Eso tiene que quedar muy claro. Eso es para empezar, con un proceso de planeación, de toma de decisiones claras que involucre leyes, que involucre programas y que involucre acciones específicas y capacitación de todas las personas a nivel gubernamental de todos los niveles. Y eso no es una cuestión nueva. Esta cuestión siempre se ha discutido y siempre se ha dicho. Actualización de los marcos normativos, que ya comentaba nuestro compañero. O sea, los marcos normativos actuales están desactualizados, no están completos. Entonces, tenemos una ley de población que está en stand-by y que no ha sido actualizada en no sé cuántos años. Tenemos una ley de migración que fue aprobada, pero está incompleta. Tenemos leyes que están en stand-by sobre trata de personas, sobre retorno, sobre muchas otras cosas. Entonces, yo creo que los marcos normativos deben de ser actualizados y de ahí derivar las formas de acción en todos los niveles. ¿Qué más cambios necesitamos? Bueno, yo diría que en términos del relato, lo decía hace un poco, que curiosamente en los últimos 30 años hemos sido imbuidos, dominados por un relato, que es el relato que hoy día tiene Trump, que lo personifica claramente y lo lleva al extremo, ¿no? De criminalizar al migrante, de vulnerarlo, etcétera, ¿no? De no reconocerlo como sujeto de derecho. Y evidentemente, aunque uno diga, no, yo no creo eso, me ha tocado ver funcionarios muy liberales, muy progresistas, muy pro derechos humanos, que defienden muchas causas, pero cuando se trata de los migrantes, reproducen los discursos. Y esto no es algo solamente de México. Lo he visto en España, con gente de izquierda, del PSOE, de Podemos, que de repente repiten discursos xenófobos, sin darse cuenta. No es el xenófobo así ya tipo Trump, pero le sale algo. Siempre sale. Y es porque hemos estado dominados, hegemonizados por este tipo de relato que es necesario darlo vuelta. Y para eso se necesita una cuestión importante que sea, para ti, que es información y análisis, conocimiento. Buscar los datos, que el dato mate el relato anterior y desde ese dato construir otro relato, ¿no? Eso por una parte. Y eso es importante sobre todo con un gobierno como estos que se dicen progresistas, ¿no? Populares, es decir, y esto viene al segundo punto, de entender que los migrantes son otro colectivo sujetos de derechos, o sea, que tiene derechos propios, pero que está en situación de vulnerabilidad y de precariedad, como otros colectivos a los cuales estos gobiernos, el gobierno de AMLO y el gobierno de Claudia Sheinbaum, han desarrollado distintos programas de atención, ¿no? Los programas de bienestar, etcétera. Más bien, más mal, pero hay una lógica detrás de entender, este es un sujeto que necesita atención y le hago una política, un programa. Por entender, elevar a este rango al colectivo migrante, tanto a los migrantes, a las familias de los migrantes que están en Estados Unidos, como a los retornados.
Claro. O sea, y elevarlos a ese rango, es decir, son personas que tienen derecho y por algo están migrando. Entonces es necesaria una política particular, es decir, un programa de bienestar hacia migrantes, digamos, una cosa así, entenderlo. Y eso implica reconocer este rango. Ahora, yo entiendo que esto no haya ocurrido hasta ahora, porque hasta ahora, incluso en los gobiernos políticos progresistas, tenían actitudes negativas hacia el migrante. Desde tratarlo de los más radicales, de traidores a la patria que se fueron, ¿no? Hasta decir, bueno, fue su decisión, él quiso irse. Yo no tengo responsabilidad, usted se decidió ir, ahora paga las consecuencias. O sea, desde ahí, no ha habido nunca una idea de lo que significa el migrante como sujeto, como colectivo, como ser social, y lo que significa para México y reconocerlo como tal. Y eso es un primer punto, no es cosa fácil. Sí, ¿no? y que no ha sucedido. ¿Qué más? Sí, bueno, yo igual me sumo a cada una de las opiniones y agregaría, ya lo mencionaron, estamos ahorita en una batalla narrativa, de las narrativas, ¿no? Una batalla cultural donde por una parte tienes una posición claramente violenta, xenófoba, excluyente, donde estás teniendo un grado de barbarie, donde ahora las personas por su irregular estatus migratorio van a tener que compurgar penas dentro de un centro de detención tan terrible como lo es Guantánamo, ¿no? O sea, tenemos esa escena que se está deviniendo y entonces los estados nacionales como el mexicano tienen que tener claro que esa dicotomía entre migración mexicana o migración extranjera, pues ambas están sujetas de derechos, ¿no? El artículo primero constitucional es muy claro. En el primer párrafo dice, todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México sea parte. Entonces, para México, la postura de México tiene que ser un respeto irrestricto cualquier flujo migratorio de cualquier nacionalidad, por una parte, ¿no? Y la otra, creo que hay que abonar a ello. Siempre las personas migrantes, en el caso de las personas migrantes mexicanas, cuando ellas entregaban remesa y se veían como esos hijos ausentes, había una visión positiva de que aportaron a la economía, ¿no? Y en su momento estos programas de migración y desarrollo como 3x1 y los que seguramente ustedes han estudiado mucho dan cuenta de ello. Pero ahora que son personas sujetas de deportación involuntaria, ahí tendría que diluirse este discurso de por qué regresan, ¿no? Sino en qué medida el Estado mexicano tendría que abrazarlos, Estado mexicano y sociedad, ¿no? Y bueno, y por último, recordar que este caballito de batalla que tienen las organizaciones de sociedad civil y académicos que pensamos que las personas migrantes son personas, es que ningún ser humano es ilegal. Ilegal solamente son las acciones que cometen las personas. La persona jamás va a ser ilegal porque la cosificaríamos. Tiene un irregular estatus migratorio, mas no es ilegal. Eso es muy importante decirlo. ¿Qué más? A mí me parece que es también dentro de todo esto que se ha reflexionado, hacer lo necesario por al menos tres cosas, tres procesos. El primero, garantizarle a la gente el derecho a no migrar, el derecho a quedarse en su tierra si así lo consideran. Si este derecho no se les da en otros países o en México, pues entonces viene el derecho a migrar, como humanizando su proceso. Y luego viene un tercer elemento que es el que nos vamos a enfrentar seguramente con mexicanos y con migrantes de otros países en nuestro país, que es la humanización del retorno. Yo creo que eso es bien importante, el poder hacer lo necesario para humanizar la migración, que tiene que ver con la tierra de trayecto, pero también con la tierra de asentamiento. Y después, si hay una deportación, con la tierra que los vuelve a recibir. Sí, ese es otro de los puntos fundamentales y que creo que en el discurso a todo mundo se le ha olvidado, que son seres humanos y que son seres humanos que tienen derechos y que no por el hecho de que haya 10,000 personas o 10,000 elementos de seguridad en la Guardia Nacional, significa que sean criminales, que esa es la otra parte de la historia, porque el discurso de tantas veces que se repite, muchas veces se queda en ese limbo de decir, vienen a hacernos algo, y no vienen a hacernos nada de eso. Bueno, a nuestros invitados muchas gracias, al equipo de información y de producción, soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.